Viajar por el Perú siempre tiene ese toque de misterio, sobre todo cuando decides darle una oportunidad a esas empresas que no están en boca de todos. Hoy me encuentro en el terminal con una mezcla de curiosidad y expectativa, porque voy a probar el servicio cama VIP de 160 grados de Turismo Mer. ¿Será el asiento tan cómodo como dicen? ¿Estará a la altura de un viaje largo? Prepárense, pónganse cómodos, porque aquí empieza esta nueva aventura sobre ruedas. Y el día de hoy me encuentro en la mágica ciudad de Cusco, una ciudad que siempre es bueno visitar al menos una vez al año porque miren esta belleza, la plaza de armas de Cusco en pleno anochecer y ese cielo despejado muy bonito, muy hermoso y por supuesto la gran cantidad de turistas que siempre hay aquí. Bueno, en esta oportunidad vamos a viajar a la ciudad de Arequipa a través de un servicio de bus que es Turismo Mer. Vamos a experimentar qué tal es ese servicio, qué incluye en el servicio, cuánto cuesta y si es que realmente vale la pena, y ahora vamos a comprobarlo, así que vamos para allá. No sin antes mostrarle esta hermosa iglesia. Me despido de la plaza de armas de Cusco. Chao Cusco, nos vemos hasta una próxima, que de hecho que nos vamos a volver a ver. Ya nos encontramos en el terminal terrestre de Cusco. Ya hicimos la maleta, dejamos el hotel y nos vamos rumbo a la ciudad de Arequipa. Vamos a registrar, a dejar nuestras maletas, a comprar los pasajes, enrumbar un nuevo destino. Siempre entrar a este terminal terrestre me recuerda la cantidad de gente, el bullicio, los vendedores gritando, los pasajes, todo un circo, la verdad. Está muy interesante y la ciudad de Cusco siempre trae bastante gente. Siempre hay muchísima gente que viene a pasear. Ya acabamos de encontrar justamente la agencia. Listo, acabamos de sacar nuestro pasaje, 2 boletos. Felizmente nos ha tocado el asiento 1 y 2 que tiene la vista panorámica a toda la carretera. Ahora toca esperar. El transporte está saliendo a las 8:30. Son las 8 de la noche, faltan 30 minutos. Vamos a hacer algunas compritas, agua, algún snack para poder consumir en el camino, pero también tenemos que hacer el pago de la tarifa de embarque. Aquí en Cusco hay una tarifa de embarque de $1.50, así que pagamos, registramos la maleta y vemos qué tal el bus. Listo, ahora sí, con un poquito de agua y snack, ya estamos listos para embarcar esta nueva experiencia. Listo, ya son las 8:18. En 12 minutos salimos. Me parece que este es el bus. Estamos en la rampa 10. Sí, efectivamente. Vamos a darle una vueltita de 360 como siempre. Indica que tiene Wi-Fi. Entonces vamos a comprobar eso. Turismo Mer, seguro y placentero. Este bus es de 2 niveles. Llama mucho la atención en comparación a los otros colores. Miren, por ejemplo, los colores de aquí bastante sobrios, pero el verde, la verdad que impone. Es como si estuviese Hulk. Justo ya abrieron el compartimiento para poder guardar nuestro equipaje, así que no perdamos tiempo y subamos a este bus. Bueno, ya se están llevando el equipaje. Tenemos acá a la señorita que me imagino que me va a pedir mis documentos. Bueno, siempre tenemos que tener los tickets de los equipajes. Son 2 equipajes. Ya lo tenemos ahí en la bodega registrado. Nos acabamos de registrar también aquí. El bus tiene 2 niveles. Vamos a explorar un poquito el primer nivel. Miren, por ejemplo, algo rápido para no interrumpir también a los demás pasajeros que ya van a ingresar. Pero tenemos acá aproximadamente 12 asientos. Cuenta esta unidad en el primer piso. Tenemos una cámara de vigilancia que va a grabar todo el trayecto, todo el viaje. Vamos a ir al segundo piso donde están nuestros asientos. Listo, estos son nuestros asientos, el 1 y el 2. Ya a primera vista, un detalle en particular que no muchas empresas de buses ofrecen es que tenemos mantita. Esta almohada siempre ayuda para poder pues colocarlo aquí atrás. El trayecto de Cusco a Arequipa es un descenso de altura de casi 3.300 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Importante, una mantita para poder abrigarse. Esto no está puesto por las puras.
hay mucha gente que sufre de mareos por las curvas que tenemos en las carreteras y esto puede ayudar al pasajero y también lógicamente para conservar la limpieza del bus. Tenemos una pantalla de aproximadamente 32 pulgadas. Acá tenemos una luz de lectura, tenemos aquí aire acondicionado, que este de aquí también es dirigible. Sí, efectivamente, también puedes moverlo. Tenemos aquí un botón de llamado de atención al personal, al tripulante de cabina. De hecho, acabo de pulsarlo y acaba de sonar. Tenemos aquí una entrada USB para poder conectar nuestros dispositivos. Una entrada jack para poder cambiar, subir y bajar el volumen y cambiar la música. Lo que sí voy a usar es el cargador, definitivamente, la entrada para poder cargar los dispositivos. Y no solamente lo tenemos ahí, sino también lo tenemos en esta parte. Y miren, aquí hay un detalle en particular. Tenemos entrada USB de tipo C. Esto es algo que realmente favorece mucho a esta empresa porque ahora los dispositivos se conectan a USB tipo C. Por esta parte, bien, buen punto. Eso es básicamente todo. Ya en un momento vamos a ir experimentando cómo va el trayecto y lógicamente vamos a probar el asiento, pero vamos a esperar un momento a que el tripulante de esta empresa brinde las instrucciones de seguridad. Algo que acabo de notar y que ninguna empresa hasta el día de hoy yo he visto es que tengan entradas de 110 voltios. Aquí tenemos una entrada de 110. Con esto sirve perfecto para poder cargar cualquier dispositivo porque mucha gente no trae su cable de conexión o de repente por ahí está fallando o quiere conectar una tablet o una PC o una laptop. Con esa entrada más que suficiente. Y algo que también Sarita acaba de percatarse, lógicamente porque es amante del café, es que cuentan con una máquina de café. Probablemente más tarde el tripulante de cabina nos va a brindar tacitas de café, pero esta máquina ya está perfecto para cumplir su función. Y bueno, para los pasajeros que viajan solo, este bus está en una división de 2-1, 2 asientos al lado izquierdo, un asiento al lado derecho para aquellos viajeros solos. Y detalle extra, una cortina también para poder tener mayor privacidad. Ojo, no solamente tenemos cámara abajo en el primer piso y adelante, sino también tenemos cámara aquí atrás. O sea, tenemos una visualización 360 grados de lo que está sucediendo aquí en este bus. Y acá atrás pues hay un pequeño depósito, una pequeña bandeja como para guardar alguna cosita aquí que está cerrado y de repente reposar algo aquí en este apoyo para poder dejar algo, quizás una mochila extra. Ya estamos atrás. Los pasajeros ya están ingresando, vamos a ir a nuestro asiento porque en este momento ya nos vamos a mover y dirigir a la ciudad de Arequipa. Bueno, vamos a probar si es que verdaderamente cuenta con servicio de Wi-Fi. Ya la tripulante de cabina me dio la contraseña y sí, efectivamente contamos con internet a bordo. Se acaba de despertar porque creo que sintió el olor a la comida porque acá ya tenemos el snack que acaba de llegar. Vamos a ver qué hay de snack. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Me presento, mi nombre es Jennifer, bienvenidos a bordo. Yo voy a hacer sus terremotos a bordo desde la ciudad de Cusco hasta la ciudad de Arequipa. Bienvenidos a bordo. Muchas Siguiendo gracias. con el servicio, por favor. Ah, mira, qué bonito. Aquí está un snack para poder alimentarse en el camino. Cualquier duda o consulta que tengan, no deben hacérmelo saber. Mi persona es Jennifer y nuestra tripulación a bordo, Mr. Santiago y Luigi, estaremos gustosos de atenderles. Bienvenidos. Muchas gracias, Jennifer. A ver, vamos a ver qué viene. Esto viene dentro del pago del servicio. Esto ya es incluido. Y es algo interesante porque dentro de las empresas con las que he viajado, muchas no dan este detalle. Este es un detalle muy especial para los pasajeros que se aprecia bastante, pero vamos a ver qué contiene la cajita. Bueno, en primer lugar, el nombre de la empresa. Una cajita con su merch bien bonita, los destinos a los que va, Cusco, Puno y Arequipa. Disfruta nuestros detalles durante el viaje y vaya detallazo porque en realidad sí es un buen detalle que se aprecia mucho. Y tenemos acá un snack, una galleta soda y un juguito de durazno que se aprecia bastante porque, como les comenté, algunas otras empresas no te dan ni las gracias. Acá pues tenemos un detallito. Tenemos otra cortesía importante, sobre todo por la altura,
ya estamos en ruta. Esto es mate de muña para poder pues calentar un poco el cuerpo, relajarse y pasar un buen viaje. Así que por este viaje y por un nuevo destino, salud. Ahora sí, amigos, vamos a comprobar el asiento, que ya con las horas que estoy aquí se siente bastante cómodo. Pero ahora vamos a probar este botoncito en particular que reclina hasta 160 grados. Así que vamos a hacer la prueba. Sí, efectivamente, 160 grados. Para poder tener una mayor comodidad, estamos colocando esta reposapiés para poder extender nuestros pies. Lógicamente también tenemos la almohadita para poder tener mayor comodidad. El clima ha estado lloviendo, como podrán ver el exterior. Ha estado lloviendo, sin embargo esta mantita ayuda bastante para poder tener un poquito más de calor. Y ahora sí voy a descansar un ratito y más tarde les voy a mostrar qué más bondades tiene este servicio VIP Bus Cama 160 grados de Turismo Mer, una nueva empresa que la verdad hasta el momento está siendo bastante detallista. Bueno chicos, me acabo de levantar, estoy en el baño. No puedo grabar mucho porque hay muchas curvas, pero lo necesario como para ficcionar. Un baño chico pero útil. Lo que sí, por la ventanita hay bastante frío, así que ya terminé. Acá les dejo una imagen, pero sí hace demasiado frío en el baño. Acabo de levantar y pues se siente la diferencia. Miren la carretera, la vista. Está excelente, está bien bonito. Acabamos de llegar a la ciudad de Arequipa. Son las 7:40 de la mañana. Un tiempo prudente para poder llegar. De hecho, estamos dentro del tiempo. La verdad que el bus ha destacado en muchas cosas que ya les voy a comentar cuando llegue a mi hotel para poder tener un poco más de tiempo. Pero sí, déjenme decirles que es un bus increíble, la verdad no me esperaba. Antes de calificar el bus, que se ve muy bonito, voy a sacar mi maleta, que me imagino que ya está sacando mi maleta mi compañera de viaje, mi compañera de vida. Ahora que tenemos la maleta, nos vamos al hotel para poder darle la calificación sobre este bus, que la verdad me ha dejado bastante sorprendido. Y así, después de varias horas de ruta y muchos kilómetros recorridos, llegamos finalmente a nuestro destino. Me voy con una sensación que no esperaba. El descanso fue total, la atención de la tripulación me sorprendió por su calidez y el estado del bus fue impecable de principio a fin. Todo este servicio, con la comodidad de los 160 grados y la atención a bordo, me costó exactamente 110 soles. Es una opción inteligente, cómoda y que cuida tu bolsillo sin sacrificar el lujo. Dale una oportunidad a este servicio. Te aseguro que no te vas a arrepentir. No olvides dejarme en los comentarios qué te pareció el bus. Suscríbete para seguir recorriendo el Perú conmigo. Nos vemos en el próximo destino.